iglesia, ¿qué tal? ¿Qué te parece si el día de hoy, ahí desde tu casa, levanta tus manos y te enfocas en Jesús, que sé que Él quiere hacer algo el día de hoy en tu vida? Vamos a darle toda honra y toda gloria a aquel que se lo merece. Así que dispón tu corazón, que sé que el día de hoy algo va a suceder. Así es, iglesia, levanta tus manos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Levanta tus manos, iglesia. Quiero levantar a ti mis manos,
Así que me gustaría que me acompañe al segundo libro de Corintios. Por favor, recuerde que estamos en discipulado y es importantísimo tomar notas, ¿verdad? En su dispositivo móvil, en su papel, es importantísimo tomar notas. Esto es como una escuela, vamos aprendiendo, yo también, para poder practicar lo que oímos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: pero este tesoro lo guardamos en vasijas de barro para que conste que su extraordinario valor procede de Dios. ¿Procede de quién? ¿Procede de quién? Procede de Dios y no de nosotros. ¿Me ayuda a orar? Padre, gracias por este día, gracias por tu presencia y muchísimas gracias por tu palabra. Oramos por cada discípulo que está en este lugar, como por sus familias, como por aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que vienen en camino. Pedimos tu protección, tu cuidado y tu bendición. Pero también oramos por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que puedan recibir tu palabra y caminar en ella, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a la palabra de Dios y a nuestros amigos que están conectados a través de las redes sociales? Es interesante poder ver que nosotros vivimos en un sistema que es totalmente contrario a los principios del reino de Dios. Hoy en día entramos en las redes sociales y prácticamente el mensaje que se transmite es: tú vales conforme lo que tú tienes. Si tú tienes mucho, vales mucho, pero si tú no tienes, para el sistema de este mundo no vales. Y el reino de Dios, su perspectiva es totalmente contraria. Si bien es cierto que nosotros estamos en este mundo, tenemos que entender que como discípulos de Jesucristo no pertenecemos a este mundo y que sí somos valiosos, pero no somos valiosos por la ropa que vestimos. Y aquí abro un paréntesis, no con esto le estoy diciendo que venga gacho o gacha, no. Si usted tiene posibilidad de vestir bien, hágalo. Si tiene posibilidad, pues no de tener grandes marcas, vista bien con lo que tenga, ¿verdad? Porque hay un principio que dice: si no te quieren ver, no te quieren oír. Pero nuestro verdadero valor no se concentra en la ropa que cargamos, sino en lo que portamos dentro de nosotros, ¿sí? Y ese tesoro se llama Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si no tuviéramos a Jesucristo, solamente seríamos barro. Una vez más, sin Jesucristo solamente somos barro. El tesoro es Él. Y es interesante que nosotros podamos entender de dónde proviene el valor. ¿Por qué? Para los que están tomando nota, porque el valor tiene que ver con la fe. Diga conmigo: donde hay fe, ayúdeme, estamos en discipulado. Diga conmigo: donde hay fe, hay valor. Diga conmigo: donde no hay valor, hay un problema de fe. No sé si usted se recuerda, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos insta a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y Él nos enseña en ese contexto que tenemos que ser gente de valor. ¿Por qué? Porque si Dios nuestro Padre cuida las aves del cielo, los lirios del valle, que no trabajan, que no siembran ni cosechan, y Dios los cuida, ¿qué no hará por nosotros, que somos más valiosos para Dios? Y ahí termina diciendo: hombres de poca fe. Entonces diga conmigo: mi valor tiene que ver con mi fe. Entonces, gente que vivimos infravalorándonos e infravalorando o quitando valor a otros, somos personas que tenemos problemas de fe. Ya no es un problema de experiencia solamente, sino de fe. Cuando yo le creo a Dios por lo que Él va a hacer en mí, pero le creo a Dios por lo que Él va a hacer en los demás. ¿Está de acuerdo conmigo? Levanten su mano, diga conmigo: yo le creo a Dios que soy valioso para Él y que Él va a hacer grandes cosas a través de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted cree que Dios va a hacer grandes cosas a través de usted o no?
Usted va a abrir una empresa, pero usted cree que va a fracasar, no la abra. ¿Verdad? Usted va a abrir un grupo, pero cree que no va a llegar nadie, ¿para qué lo va a abrir? Mejor crea que Dios le va a llevar multitudes. Uy, Dios mío, vamos a creer que va a prosperar en sus negocios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y eso tiene que ver con el valor. Diga conmigo, valor. Muy bien. Y quiero seguir avanzando porque en la Biblia hay una conexión muy fuerte entre las personas y las vasijas. El día sábado, para aquellos que estuvieron, para los que no estuvieron, estoy haciendo un resumen y ya voy al punto. El día sábado les enseñaba acerca de las vasijas rotas y contaba una historia que había un aguatero el cual tenía dos vasijas grandes. Estas vasijas las ataba a los extremos de un palo. Una de las vasijas estaba impoluta, perfecta. La otra tenía pequeñas grietas. Este aguatero iba todos los días y en un arroyo llenaba las mismas de agua e iba caminando hacia la casa de su jefe o de su patrón. Evidentemente, esto lo hizo por días, por semanas, por meses e incluso años. Llegó un día donde la vasija perfecta se sentía muy orgullosa porque en el camino nunca se había caído una gota de agua de su interior. Pero la vasija con grietas estaba frustrada. ¿Por qué? Porque como la llenaban hasta el tope, cuando llegaba a la casa de su patrón ya solo quedaba la mitad porque el agua se había perdido por el camino. Un día esta vasija con grietas decide hablar con el aguatero y decirle: me siento mal, estoy frustrado porque me doy cuenta que te estoy haciendo perder tiempo, recursos y todo lo que depositas en mi interior, la mitad se pierde en el camino. El aguatero le dice: tranquila, vamos a hacer algo. Quiero que ahora, regresando a casa, mires el camino, sobre todo el lado por el cual tú pasabas, por el cual el extremo del palo pasaba donde estaba este cántaro. Y quiero que observes muy bien tu parte y la otra parte. Cuando volvieron hacia la casa, se dieron cuenta que el camino estaba lleno de flores hermosas, de muchos colores, súper saludables. Pero la otra parte del camino, por donde pasaba el otro extremo del palo, el cual tenía el cántaro perfecto, estaba seco. Solo había tierra, no había una sola flor. Aún así, este paisaje no quitó la frustración que había en el corazón de este cántaro. Pero en la noche el aguatero le dijo al cántaro roto: ¿te has dado cuenta las flores? Y le dijo la vasija: sí, lo he observado. Y el aguatero le respondió: quiero que sepas que yo también me di cuenta que estabas perdiendo agua. Y como vi que estabas perdiendo agua, lo que hice es que en el largo del camino por donde tú pasabas, fui poniendo semillitas sin que tú te dieras cuenta. Así que cada día que perdías gotas de agua, no eran pérdidas, estabas regando el camino. Después de días, de semanas, esas semillas germinaron y produjeron flores hermosas que adornan en el camino. Así que es interesante poder observar y traer como enseñanza esta historia. ¿Por qué? Porque habemos discípulos que ponemos nuestras roturas como excusas para no servir a Dios, sin entender que aún tus propias grietas Dios las puede usar para su gloria. Y cuando me refiero a grietas, me refiero a debilidades, mas no prácticas pecaminosas. Quiero ser aclarativo en este aspecto, porque hay gente que dice: el pastor dijo, vivamos y comamos que mañana moriremos. No, cuando me refiero a roturas, me refiero a debilidades, problemas o situaciones, mas no prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que evidentemente todos podemos pecar y abogado tenemos, pero el que practica pecado es hijo del diablo. Míreme acá. ¿Qué significa? Que el que practica pecado es una vasija de barro, pero que dentro ya no tiene tesoro. Entonces mira al que tienes a la par y dígale: tenemos debilidades. Diga conmigo: luchas, problemas, pero aún así Dios te quiere utilizar. Pregúnteme: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite estas grietas? Porque hay momentos que para que la gente pueda ver el tesoro que está dentro,
la vasija tiene que estar un poquito rota por fuera, porque si no, no puedo ver lo que está dentro. Entonces mira al que tienes a la par y dígale: tus roturas no son una excusa para dejar de servir al Señor. Yo no vengo a hablarte como que fuera la vasija perfecta que no pierde agua. El día sábado lo hice y hoy también vengo a hablarte como una vasija que también tiene grietas, que también tiene roturas y que creo que en Dios hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero que podamos entender un poquito, y aquí es a donde quiero entrar en materia, cuál es el proceso de formación de una vasija. El proceso de formación de una vasija es el juego de 4 elementos primigenios que tienen que ver con la tierra. Diga conmigo: tierra, agua, aire y fuego. Una vez más, diga conmigo: tierra, agua, aire y fuego. Por última vez, para los que están tomando nota, ¿cuáles son? Tierra, agua, aire y fuego. Déjeme explicar que esto no es un invento del hombre. Desde el principio de la creación, Dios los utilizó para crear a los seres humanos. Es interesante poder por eso entender que hay una conexión muy profunda entre la humanidad y las vasijas. Por eso, cuando Dios quería hablar a su pueblo, a su iglesia, sobre todo lo podemos ver en los libros como el profeta Jeremías y otros, casi siempre comparaba a Israel con una vasija, y en muchas ocasiones con una vasija rota o con una vasija que se rompió en la casa del alfarero. Entonces es interesante poder ver la conexión que hay. En el principio, y usted lo puede ver en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, dice en la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra polvo tiene varios significados. Tiene que ver con arcilla y tiene que ver con barro. Dios Padre, como buen alfarero, no tuvo miedo a mancharse las manos en esa mezcla entre la tierra y el agua, los primeros 2 elementos. Diga conmigo: tierra y agua. Inciso y abro paréntesis. A la hora de formar discípulos, usted y yo no tenemos que tener miedo de mancharnos las manos. Hello. Vamos a tener que tratar situaciones que manchan, situaciones no deseables e incluso incómodas. A la hora de hacer discípulos, vamos a tener que hacer preguntas que otros no se atreven a formular, hablar palabras que no todo el mundo quiere escuchar, confrontar situaciones que hay gente que le da miedo a confrontarlas. Pero diga al que tienes a la par: tenemos que formar vasijas que carguen tesoros por dentro. ¿Está de acuerdo conmigo hasta aquí? Entonces lo empezó a formar. Cuando ya tenía prácticamente la silueta formada, dice la Escritura que sopló de su espíritu, sopló de su vida, sopló viento. Recuerda, el tercer elemento: primero tierra, agua, viento o aire. ¿Sí? Sopló de su viento dentro, y cuando ya el hombre tiene vida y está formado, le permite pasar procesos, y aquí es a donde quiero llegar. Diga conmigo: procesos, que muchas veces le llamamos horno o procesos de fuego, no tanto para formar al hombre, sino para formar el carácter del hombre. Diga conmigo: carácter. Escuché hace mucho tiempo que si bien es cierto que el don te lleva a la cima, el carácter te consolida en ella. No hay nada más peligroso que un discípulo sin carácter. Y no me refiero a un carácter fuerte que vive peleando con todo el mundo, sino me refiero a una persona que sabe comportarse en medio de los problemas. Levante su mano, diga conmigo: Señor, gracias por los procesos. Los procesos son importantes. Número 2, para los que están tomando nota, el problema es que hoy queremos progreso sin proceso, y eso en el reino no funciona. Diga conmigo: proceso me lleva al progreso. Por eso la Biblia dice que tengo que ser fiel en lo poco. ¿Para qué? Vamos, ayúdeme a predicar. ¿Para qué? Para que Dios me ponga ¿dónde?
Si yo no soy fiel en lo poco, proceso, va a ser muy difícil que Dios me ponga en lo mucho, progreso. Por eso cuando nosotros vemos un hombre o una mujer de Dios que admiramos, muchos de nosotros admiramos el resultado, pero no queremos la historia. Nosotros queremos su progreso, pero no queremos su proceso. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero ser como tal, como fulanito, como menganito, lo que tú estás diciendo es, Señor, yo quiero tener los resultados que tiene. Pero la pregunta es, ¿quieres pasar las críticas que ellos pasaron? ¿Queremos pagar el precio que ellos pagaron? Por eso es importante el proceso, porque se me va a dar carácter. Diga conmigo, carácter. Una vez más, diga conmigo, carácter. ¿Qué me va a dar? Ese proceso lo que me va a hacer es resistente por fuera, pero sensible y fresco por dentro. Diga conmigo, resistente por fuera, pero sensible por dentro. Una vez más, diga conmigo, resistente por fuera, pero sensible por dentro. ¿Por qué? Porque uno de los mayores precios que vas a tener que pagar en la vida si quieres alcanzar el éxito es la crítica pública. Se lo voy a volver a repetir. A ningún árbol voy a explicar esto mejor. Los árboles que no tienen fruto, nadie pierde su tiempo en tirarle piedras. Pero todo árbol que da fruto, le van a tirar piedras. Y Dios tiene que formar el carácter en cada uno de nosotros. Por eso permite el horno, por eso permite el proceso. ¿Para qué? Para tener piel de rinoceronte, para poder soportar el día de la prueba. ¿Cuántos quieren procesos? A ver, segunda pregunta, ¿cuántos quieren proceso? Tercera pregunta, ¿cuántos queremos procesos? Muy bien, los procesos son buenos. Diga conmigo, los procesos son buenos. Diga conmigo, los procesos son necesarios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿por qué son necesarios los procesos? Sígame el pensamiento. Porque cuando tú vas camino al propósito y al sueño de Dios, en el camino van a haber batallas. Diga conmigo, luchas. Y quiero, para los que están tomando nota, quiero hablarle de 3 cosas que te vas a encontrar, o 3 razones por las cuales el enemigo se va a volver tu enemigo. Una vez más, 3 razones por las cuales el enemigo se va a volver tu enemigo. Primera razón, cuando el enemigo detecta que la presencia de Dios está contigo. Mientras que el enemigo detecte que la presencia de Dios no está contigo, el enemigo se comportará como amigo. Pero cuando el enemigo detecte que la presencia del Espíritu Santo está sobre ti, el enemigo se va a volver tu enemigo. Primera razón por la cual Dios permite los procesos. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él sabe que habrá lucha y que va a haber un momento que el enemigo se va a mostrar como enemigo. Entonces diga conmigo, primera razón, la presencia de Dios. Mire, si el infierno y los demonios no detectan que el Espíritu Santo está sobre ti o sobre mí, tú y yo tenemos un problema. Si a los demonios tu presencia y la mía no les incomoda, tú y yo tenemos un problema como discípulos de Jesucristo. Uy, qué silencio este. Si los demonios se sienten a gusto cuando tú y yo llegamos, en algo estamos fallando. El sábado el congreso estuvo muy lindo, todos lo estuvimos disfrutando, pero llegó un momento donde la gloria de Dios empezó a llenar este auditorio y los bichos empezaron a manifestarse. Y hasta puñetazos querían dar algunos, te cuento. Siempre estuvieron. Hasta que mira el que tienes a la par y dígale,
Si los demonios se sienten a gusto llegando a nuestros grupos, tendremos un grupo de demoniejos. ¿Ah? Primera razón, la presencia de Dios. Cuando Jesucristo llegaba a un lugar, los demonios eran atormentados. Prepárese para ver liberación en sus grupos. Pastor, pero es que si alguien es liberado, ya la gente no va a querer llegar. Bueno, puede haber gente que no quiera llegar porque no quieren que le saquen los demonios que llevan dentro. Se sientan muy bien con ellos, pero habrá gente que sí quiera llegar porque ya no quiera vivir el tormento que están experimentando. Entonces diga conmigo, número 1, la presencia de Dios. Discípulo, ¿cuántos discípulos hay acá? ¿Cuándo fue la última vez que viste una liberación en tu grupo? Buena pregunta, ¿cierto? Porque el modelo de Jesús es hacer las cosas como Jesús hacía. ¿Hubieron milagros? Cuando Jesús predicaba, ¿había milagros? ¿Habían señales? ¿Buenas noticias? ¿Liberación? Muy bien. Segunda razón por la cual el enemigo se va a volver tu enemigo. Porque a mí la gente que habla muy wiri, muy bien, pero el reino de Dios tiene que ver con poder sobrenatural. Segunda razón, por causa de la presencia de Dios, nos volvemos exitosos en todo lo que hacemos. Entonces Dios tiene que permitir procesos. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a mostrar enemigo cuando por causa de la presencia tú y yo tengamos éxito. Porque hay una diferencia entre nosotros y Satanás. Míreme acá. Satanás puede tener dinero, sí, pero jamás puede ser próspero. Los hijos de Dios que tenemos la presencia de Dios, puede que por momentos no tengamos dinero, pero tendremos prosperidad. ¿Y qué es ser próspero? Que el cielo me empuja hacia el éxito. Y si hay algo que Satanás detesta, es que tú y yo tengamos éxito. Levante su mano y diga conmigo, tengo que ser formado porque Satanás se va a mostrar mi enemigo cuando me vea tener éxito. Amén. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Con Dios o sin Dios? Vale, muy bien, pregunto. Muy bien. Tercera razón, para los que están tomando nota. Dentro de la segunda, abro paréntesis, esto está muy bueno. Dentro de la segunda, abro paréntesis. El enemigo se muestra enemigo porque mientras nosotros tenemos éxito, él solo puede aspirar a hacer trampas. Tercera razón. ¿Cuándo el enemigo se va a mostrar mi enemigo? ¿Por qué Dios permite los procesos? Porque por causa de su presencia, sígame el pensamiento, la gente que antes le amaba a él, ahora te van a empezar a amar a ti. ¿Cómo así? La gente que un día seguía los intereses de las tinieblas y amaba en su subconsciente al enemigo, por causa de la presencia de Dios, dejará de seguir a Satanás y ahora te empezará a seguir a ti, amará a Dios y te amará a ti. Levante sus manos y diga conmigo, yo necesito ser procesado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora la gran pregunta es, ¿hasta cuándo? No sé si me pueden ayudar, por favor. ¿Hasta cuándo será ese proceso? Y con esto voy a ir cerrando esta primera parte, y el día sábado explicaba, hace algún tiempo me contaron
que cuando el, ¿cómo se llama? Acá lo tengo. No es el artesano, alfarero. Muy bien, gracias por recordármelo. Cuando el alfarero mete la vasija en el horno, hay un momento donde ya está llegando al final de su proceso, que empieza a emitir un sonido. Empieza a emitir un sonido que para cualquiera que visita ese lugar puede ser insignificante, pero para el alfarero es una señal que marca el tiempo del final de su proceso. Diga conmigo, marca el tiempo. Esto es una enseñanza natural que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Cuál? Que cuando yo estoy en medio del proceso, el cielo va a detectar que estoy llegando al final cuando lo que sale de mí es un sonido de adoración, mas no de queja. Si me sigo quejando, tengo que seguir siendo formado. Pero si en medio del problema yo levanto mi voz para adorar a Dios, significa que el tiempo del horno está llegando a su final. Pregúntale al que tienes a la par y dígale: lo que sale de nuestra boca, ¿tiene que ver con queja o tiene que ver con alabanza? Vamos, dígale, ¿tiene que ver con queja o tiene que ver con adoración? Porque cuando tiene que ver con adoración, para mucha gente en la tierra es un sonido insignificante, pero para el cielo es el sonido que marca el final del tiempo del proceso y el inicio de una temporada llamada promoción. Y si no, que se lo digan a los amigos de Daniel: Sadrach, Mesac, Abednego, un horno 7 veces recalentado. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere traer una promoción, pero Dios sabe que sin proceso no hay progreso. Lo meten en un horno 7 veces recalentado, pero desde el interior del horno se emite, se manifiesta un sonido de alabanza, un sonido de adoración. No están en medio del problema quejándose. ¿Y por qué estamos aquí? Si nosotros servimos a Dios, si nosotros no nos hemos inclinado ante ninguna estatua, si nosotros desde siempre hemos ido al grupo, al discipulado, si yo estoy honrando a Dios con mis diezmos y ofrendas, no, ellos en medio del horno están alabando a Dios, están adorando a Dios. Y hay algo muy interesante que describe el profeta Daniel. Dice que sus ropas no olían a quemado, que nada de lo que llevaban se perdió. Levante su mano porque quiero declarar esta palabra. Una cosa es que tú te metas en un proceso por desobediencia y otra cosa es que el cielo te permita un proceso por obediencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú te metes por desobediencia lo puedes perder todo, pero cuando es Dios el que permite que tú entres, saldrás mejor de como entraste en él. Aleluya. Levante sus manos y diga conmigo: voy a adorar a Dios. Diga conmigo: voy a adorar a Dios. Diga conmigo: voy a adorar a Dios. Pastor, pero es muy doloroso. Sí, lo más doloroso del horno es que, señoras y señores, uno se siente solo. ¿Por qué? Porque la gente se quiere sentar contigo a la mesa a celebrar las grandes victorias y los grandes triunfos, pero nadie se quiere meter en el horno contigo a pasar el proceso. Pero te tengo una buena noticia: mientras que Nabu está afuera, la Biblia dice que entraron 3, pero dentro del horno habían 4, y el cuarto, su rostro era como el de los hijos de los dioses. ¿Qué me quiere decir con esto? Que aunque te sientas solo en el proceso, tú no estás solo. Voy a hablar a los de mi derecha. Aunque te sientas sola, tú no estás sola. ¿Por qué? Porque aunque Nabu está fuera, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está dentro. Aleluya. Y después de ese horno había tiempo de promoción. Y yo vine en esta tarde y creo y declaro que viene tiempo de promoción. Que has pasado por el horno, has transitado por el valle de sombra y de muerte, pasaste por las aguas y no te ahogaste, pasaste por el fuego y no te quemaste, porque de Jehová viene nuestra salvación. Así que prepárate en este tiempo, porque viene promoción de lo alto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Levanta tus manos y adora al Rey de Gloria en medio de tu problema. Te han despedido, adora a Dios. La puerta se cerró, adora a Dios. Te dieron la respuesta que no esperabas, adora a Dios, porque Dios tiene un plan. Voy a hablar aquí a los de mi derecha. Hay cosas que se escapan de nuestras manos, pero jamás escaparán de las manos del Todopoderoso. Aleluya. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: con todo te voy a adorar. 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 ¿Sabe por qué Dios permite el proceso? Porque a Dios hay algo que le importa más que tu adoración. ¿What? Sí, a Dios hay algo que le importa más que tu adoración. A Dios le importa más el adorador que la adoración. Se lo voy a volver a repetir para los que están tomando nota. A Dios le importa más el adorador que la adoración. Se lo voy a repetir por tercera vez. A Dios le importa más el adorador que la adoración. Miren lo que dice la Escritura. Quiero que me acompañe rápidamente a Lucas capítulo 4. Perdón, chicos, porque esta nota no se las pude pasar. Lucas capítulo 4. Pero yo creo que son muy pilas y me van a ayudar a buscarla. Lucas capítulo 4, versículo 5. Versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Dice la Escritura, ese es el 5, ¿sí? Luego el diablo lo condujo a un lugar alto y mostrándole en un instante todas las naciones del mundo, le dijo: yo te daré todo el poder y la grandeza de estas naciones, porque todo ello me pertenece y puedo darlo a quien quiera. Todo será tuyo si me adoras. Diga conmigo: si me adoras. Señoras y señores, al diablo no le importa el adorador, o solo le importa la adoración. Se lo voy a volver a repetir. Al diablo, al enemigo que se convierte en tu enemigo, no le importa el adorador, tan solo le importa la adoración, porque su genética y su naturaleza, su pensamiento es solo recibir, 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 recibir. Pero Dios no solamente piensa en recibir, su naturaleza tiene que ver con dar, 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 dar. Quiero que me acompañes, por favor, si eres tan amable, al mismo capítulo 4, pero del libro de Juan. Juan capítulo 4, versículo 23. Mientras Satanás tan solo busca adoración, quiero que lea conmigo Juan capítulo 4, versículo 23. Tampoco les di esta Escritura, pero sé que son muy pilas y me van a ayudar a encontrarla. Juan capítulo 4, versículo 23. Mire lo que dijo Jesucristo: está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores. Diga conmigo: adoradores que el Padre quiere. Una vez más, diga conmigo: que el Padre quiere. Una vez más, diga conmigo: que el Padre quiere. El Padre, antes de ver la adoración, mira el adorador. El Padre, antes de ver la ofrenda, mira el ofrendante. El Padre, antes de mirar la predicación, mira al predicador. El Padre, antes de mirar el mensaje, mira el mensajero. El Padre, antes de oír tu oración, mira al que está orando. Levante su mano, diga conmigo: por eso permite el proceso. Al diablo no le importa tu proceso. El diablo solamente quiere adoración, pero Dios Padre dice: necesito que pases el proceso, porque yo tengo algo grande y maravilloso para ti. Levante sus manos y diga conmigo: aleluya, voy a adorar al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Y cuando se empieza a emitir ese sonido, la adoración es el resultado de que el adorador ya está listo. Recuerdo una vez, en el año 2003-2004, fue invitado a Cuba a predicar a un congreso de jóvenes llamado Explosión Juvenil.
Para aquella época yo tenía más pelo, tenía, bueno, menos barriga que ahora, imposible, ¿verdad? Pero tenía más pelo, era más guapo, alto y apuesto. Y fui con un grupo de 11 discípulos de Guatemala. Llegamos a Cuba, sembramos todo, queríamos bendecir la obra misionera en Cuba. El congreso no era en un auditorio, no era en una casa, habían bancas de madera, habían cientos de jóvenes que habían viajado de todo el país y estaba llena a reventar esa casa con el patio de jóvenes. Y recuerdo que iba a predicar allá, y cuando me tocaba compartir una de las conferencias, el gobierno en esa ciudad de Las Tunas de Cuba habló al pastor que presidía y dijo: si ese joven predica, te cierro la iglesia y te pongo una multa de $2,000. Cuando le dieron esa noticia, yo me indigné tanto porque no podía predicar. Había sembrado cientos de dólares, de euros. Había llevado un equipo. Habíamos apartado una semana. Viajamos kilómetros y kilómetros en avión. Viajamos toda una noche desde La Habana hasta Las Tunas. Estábamos cansados en el cuerpo, pero con una palabra en nuestro espíritu. Y ahora no nos dejaban predicar. Una frustración tan grande. No fuimos a un hotel, alquilamos una pequeña casa. Y recuerdo que esa noche no podía dormir. Mientras que uno de los discípulos que compartía casa conmigo estaba durmiendo, me subí al pequeño tejado de esa casa, y recuerdo que lo que había encima era un cielo hermoso estrellado, y ahí estaba yo solo en medio de ese proceso, mirando al cielo y diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo he venido a predicar tu palabra, es un sueño poder servirte, hemos pagado esto y no me dejan predicar. Y estaban lágrimas corriendo por mis mejillas, como pueden estar el día de hoy las tuyas, que después de haber hecho las cosas bien se te cerró una puerta, que después de haberlo intentado de la mejor forma y manera, sirviendo a Dios, las cosas no salen como esperabas. Y en ese momento oí al Espíritu Santo que me dijo: Juanma, ¿tú te acuerdas que un día me dijiste, cuando tenías 19 años, que no importando las consecuencias, en todo tiempo me adorarías? Y le dije: sí, me recuerdo. ¿Y a qué estás esperando para adorarme? Y yo le fui muy honesto. ¿Te ha pasado alguna vez que el proceso es tan frustrante que no tienes fuerzas para adorar? Y yo se lo dije: Señor, yo no tengo fuerzas para adorarte. Estoy desanimado, estoy frustrado. Tenía una ilusión y se me pinchó el globo. Y volvió esa voz y me dijo: ¿tú no te acuerdas que un día me dijiste que sin reservas y sin condiciones me servirías? Y como yo me imaginé que la voz iba a venir una y otra vez, pues le dije: bueno, Señor, si tú me ayudas y me das fuerzas, a pesar de este momento tan difícil, frustrante y delicado. Claro, 14 años atrás, ¿qué edad tengo ya hoy? No, 14 años, 17 años atrás, para mí eso era una montaña. Es que a lo mejor el problema que tú estás atravesando hoy para ti es una montaña, pero para otros ya solo es un granito de arena. Pero eso no significa que para ti no sea una montaña. Y le dije: si tú me das fuerza, yo te voy a adorar. Y abrí mi boca, y al principio me costó, pero empecé a sentir una fuerza y a llorar.
y a cantar algo así como esto. No sé si me puedes ayudar. A ti Todo lo que soy, Señor, todo lo cuanto que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios está más interesado en el adorador que en su adoración. Y hay momentos donde Dios no te va a dar todo lo que tú quieres para ver cómo actúas. Terminé, me limpié las lágrimas, me fui a dormir, era tardísimo. Al día siguiente, alguien a escondidas me llevó en un vehículo escondido a predicar a una pequeña casita. No estaban los cientos de jóvenes, había un grupo como de 15, 20 personas, en su gran mayoría personas ancianas, pero prediqué como que fuera mi último mensaje. El pastor estaba tan emocionado que me dijo: veo que Dios te usa y le das palabra a la gente para la gloria de Dios. Me puso a la gente en fila: profetízale a todos esto, a este. Yo, santo Dios. Terminé de predicar. Las ancianas estaban, pero mira, encendidas. No sé quién estaba más encendido, si los jóvenes allá o las ancianas acá. Pero para no hacer larga la historia y terminar el día de hoy, porque el Espíritu Santo está aquí y Él está hablando a alguien el día de hoy. Nos sentamos y el pastor solo nos puede ofrecer un paquete de galletas con su interior de sabor a fresa. Mi amigo, mi discípulo me mira y le dije: come y calla, porque es todo lo que hay. Y el pastor se sentó y me dijo: Juanma, eso es una iglesia pequeña, es un grupo muy pequeño, sí, pero es un honor venir a predicar. Pero quiero que sepas que cara al gobierno de Cuba, yo soy una autoridad aquí en la ciudad. Ajá. Y todos los años hacemos un evento para jóvenes. Ajá. Y no vienen cientos, vienen miles de jóvenes. Y quiero que sepas que tú serás uno de nuestros invitados. ¿Qué pasó esa noche en ese tejado? Que antes de la promoción, Dios permite procesos. Y los procesos no son malos. Los procesos son necesarios. ¿Sabía usted que el rey David pasó 5 desiertos antes de ser constituido como rey en Hebrón? Procesos. ¿Para qué? Para que por fin tú y yo entendamos que el valor no es la vasija, es el tesoro que llevamos dentro.